Lo ibas a sacar, lo ibas a sacar. No creo. Yo creo que ni siquiera lo hubiera visto. Sí, lo ibas a ver. Bueno. 1, 2. Pues salud. Otra semana Un capítulo más. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Muy, muy, muy bien. Ay. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? He estado trabajando mucho en contenido que vamos a estar subiendo. Fíjate. ¿Tienes ahí un pequeño spoiler? Sí, vamos a sacar un nuevo, ¿cómo se puede decir? Como un nuevo programa, una nueva sección. Todavía no tengo nombre, pero es hablando de cine, de películas. Okay. Entonces creo que va a estar Mar interesante. adentro. Oye, es la oportunidad. Pero ni saludamos a nuestro camarógrafo. Ah, sí. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Ok, qué bueno. Jorge, un tipazo. Ok, bastante bien. La semana pasada, bueno, el capítulo anterior quedamos con que íbamos a hablar de un tema que habíamos estado evitando. Así que, sobre la vida. Si me das los honores. Pues ya de una vez, porque se nos acaba el tiempo y este tema es profundo. Digo, la realidad, bueno, yo en realidad, porque quedamos que íbamos a investigar, ¿te acuerdas? Ajá. Ahorita, hace 5 minutos estaba investigando. Yo también. y siento que me da miedo incluso que podemos reducir el tema a tan poco, porque siento que sí se puede de repente reducir muy poco. Porque a la vez como que no es un tema que conozcamos tanto. Ajá. Y siento que no vamos a poder profundizar tanto. Entonces, a ver qué sale, A ver, órale. Entonces, empecemos con la pregunta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida, yo creo que es como... La vida es caos. Y de hecho, hay una reflexión que me gustó mucho cuando estaba investigando. Que es la vida ¿Leíste? es... Sí, estoy leyendo. La vida es eso que se nos escapa. Justamente cuando nos preguntamos qué es la vida. Una frase de un cantautor, muy famoso. Sí, de hecho, sí, la había escuchado. No, pues sí lo había escuchado. Aunque bueno, esa es una forma como poética de ver la vida. Ajá. Pero yo pensé que no íbamos a abordarlo tanto ese tema, sino que era más como en tema biológico, en tema de la esencia. Vámonos a todo. Ok, entonces, dejando un poquito de lado esa forma de verlo, ¿cómo definirías la vida? Yo creo que la vida es como un montón de partículas y de células que están en pleno caos tratando de sobrevivir. Ok, partículas y células. Partículas y células. Que con todas esas reacciones forman seres vivos. Y que solamente tratan de sobrevivir. Ok. Bueno, yo creo, como para definir qué es la vida, primero tendremos que ver, tratar de definir o decir qué es lo que está vivo y qué es lo que no. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros algo que está vivo? Yo creo... ¿Qué te pasa? Pues un señor le pegó el vidrio. ¿Le pegó? O sea, así... No vi. Lo vi, señor, ¿Quieres salir en el show? Véngase. Dale. Chiste privado. Entonces, ¿en qué estamos? Que la vida hay que definir que está vivo y que no está vivo. Creo que podríamos diferenciar de algo vivo a algo que no está vivo, como que algo vivo es algo capaz de reproducirse a sí mismo. O sea, eso es como lo fundamental en la vida. Y ya dejando de lado el crecer, reproducirse y morir, es sobre todo el reproducirse, pero sin necesidad de recurrir a otras especies, no sé si me explico. Sí. O sea, simplemente él que él por capacidad propia pueda reproducirse. O sea, a lo mejor, pues no sé, con pareja, o sea, o macho o hembra, pero que su misma especie se pueda reproducir. Siento que eso es lo principal que diferenciaría algo vivo a algo no vivo. Bueno, y que puede morir, que debe morir, ¿no? Ay, si es inmortal, ¿no está vivo? No existe. Pues no, o sea, pero ¿qué tal que si existiera algo inmortal? Bueno, ok, sí está podría vivo. estar vivo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¡Ya! ¡Listo! No, es que, bueno, yo dentro de esta investigación... 5 minutos. No manches. Bueno, la forma que me gustó de ver las cosas, bueno, de la vida,
es que era información tratando de subsistir. Y digo, me gustó mucho esa definición, porque yo lo ligué mucho en cuanto a la programación, ¿no? Porque me gusta, de hecho es uno de mis próximos tatuajes, pero me gusta mucho esa forma de pensar de que todo se puede reducir a información. Uh-huh. Cualquier cosa que veamos, cualquier cosa que tocamos, cualquier cosa lo podemos reducir a información, lo podemos reducir a ceros y unos. Sí. Entonces me gusta mucho esa forma como de ver la vida, y me gusta mucho esa definición de la vida es información tratando de subsistir. Ok, no partículas y células. No, yo lo entendí más bien como información. Uh-huh. Porque al final de cuentas, una partícula, una célula, se reduce a lo más mínimo, que es una... ¿Qué es lo más pequeño que es? ¿Molécula? ¿Un átomo? No sé. Bueno, lo que sea más pequeño. No sé, soy ignorante. Es que, se me fue el nombre. El punto, ustedes saben de qué hablamos. Uh-huh. Se reduce a lo más... O sea, todo está compuesto de lo más pequeño. Uh-huh. Y esas chiquititas cosas... Uh-huh. A final de cuentas también son ceros y unos, porque tienen o carga negativa o carga positiva. Ya te entendí. Entonces sí. Me gusta esa forma de pensar de que todo a final de cuentas es información. Sí. Y entonces la vida es información que a lo largo de millones de años se ha acomodado de la manera en que está acomodada para poder subsistir uh-huh. En el mundo, ¿no? O sea, ante los peligros, ante a la hambruna, lo que tú me digas, la información se ha acomodado para poder subsistir. Ok. Así es, yo es como la forma en que lo entendí, en que no, y me gustó sentido. Verlo. Ajá, me hace sentido porque no sé si tanto decir ceros y unos, pero sí hay información. Porque lo que te decía, que, o sea, tú al decir que ceros y unos, es nada más una interpretación de esa información, uh-huh. Nada más. Es un nombre que tú le estás dando. Uh-huh. Pero, y de hecho, al decirle información, pues también ustedes... No, sí, porque... Ese todavía nos tocó muchísimas veces. No, es que, o sea, a lo que voy es que, pues simplemente es algo que está ahí. Uh-huh. No necesariamente es información. Nada más es algo. O sea, no es información, pero sí tiene un... Es que es el átomo, ¿no? Creo que es... Ajá, que puede tener sí. Carga positiva, carga negativa o carga neutra, algo así. Ajá. Entonces, no es información, porque digo, al final de cuentas la información es una palabra que inventamos nosotros y pues no sí, es como sí. Que existe en la naturaleza. Ajá. Pero sí es una forma de reducir todo. Okay. Porque sí. Incluso tú lo habías comentado en algún podcast ya que si era posible predecir el futuro, ¿te acuerdas? Sí. Que decías que si podíamos predecir el movimiento de todas las... No me acuerdo qué fue que mencionaste. De las moléculas. El movimiento de pero seguramente era átomos. Que si pudiéramos predecir los movimientos de cada uno de ellos, uh-huh. A lo mejor podríamos saber qué es lo que va a suceder. Okay, sí. Entonces, ahí básicamente lo que me estás diciendo es, si pudiéramos saber cómo va a cambiar la información, podríamos saber qué transcurso, o sea, qué curso va a tomar. Sí. Entonces, por eso, yo es como lo vi, es lo que te digo, yo como lo vi es información tratando de subsistir. Bueno, no tratando, es que es capaz de subsistir, porque en el momento que no es capaz de subsistir, deja de existir esa forma de vida. Exacto, y justamente ese hecho de que muera esa información puede dar pie a que haya más vida, pues. Ajá. Sí, es como hay un pensamiento que me gustó, que es de que dice en verdad os digo que si esa semilla de trigo así en verdad otra vez en ese, en verdad os digo en verdad os digo que si esa semilla de trigo se mantiene viva no, o sea, va a crecer y no va a pasar nada, pero si muere va a dar mucho fruto. Okay. Entonces es como, o sea, es como eso, o sea, esa muerte puede generar más vida y con eso uh-huh. De hecho creo que va como por el efecto mariposa también, que como una pequeña
como una pequeña cosa puede causar. ¿Te acuerdas de la definición que yo di del efecto mariposa? Que una cosa no como que dije, no, que dice que algo de un aleteo de la mariposa puede causar no sé qué tanta chingadera. Sí, algo así. Bueno, no sí, sé. eso. Creo que va por ahí también. Okay. Pero entonces, o sea, si ya sabemos que es solamente información que está sobreviviendo, ¿tiene algún sentido la vida? Pues es que el sentido se lo damos nosotros. O sea, no creo que un animal se pregunte si tiene sentido su vida o no, simplemente la No, vida, pero ¿hay alguna razón del por qué está eso ahí? Pues la razón es simplemente la casualidad, el hecho de que se acomode la información precisamente para que se generara lo que nosotros interpretamos como vida. Porque tal vez nos ve alguien superior, que no creo que exista, pero alguien superior nos ve desde lejos y dice, yo no veo vida ahí, yo solo veo un montón de materia junta. ¿Me explico? Nosotros interpretamos la vida así, pero tal vez simplemente somos información sin motivo ni causa, simplemente estamos aquí fluyendo. Sí, puede ser. Imagínanos como una imagen. Un videojuego. Bueno, iba más o menos para ahí una imagen en una computadora que ahorita está navegando por todos los circuitos para llegar a tu pendrive. Imagínate que somos eso. Pues es que es muy probable y de hecho nunca lo podríamos saber. Pues no. No, pero sí lo podemos imaginar porque o sea, como ya dijimos, redujimos la vida que es información. Que evita que nosotros mismos creemos una vida artificial dentro de una computadora. ¿Qué evita? O sea, sí, ¿qué nos dice que no podemos hacer eso? No, pues sí se puede. Es a lo que a lo que quiero llegar. O sea, si podemos nosotros realmente, si nosotros podemos hacer eso, que podemos hacerlo, ¿por qué algo más? O sea, ¿por qué no podríamos? ¿Por qué nosotros no somos eso? No me refiero a una civilización mejor a nosotros que nos creó a partir de una computadora super futurista, no, me refiero a que simplemente somos información que se acomodó precisamente. Y así como nosotros acomodamos precisamente la información en la computadora para generar ese programa, así nos acomodamos nosotros, pero nosotros nos acomodamos a lo largo de millones de años con prueba y error. ¿Me explico? Sí te entiendo. Okay. Y bueno, no sé si tengas algo más que comentar porque tengo todavía para seguir. A ver, no, échale. Okay. No, pero es que ya voy a cambiar un poco más de tema. ¿Ah, sí? O sea, es de la vida, pero ya metiéndome ahí un poquito en unos temas más. No importa, échale. ¿Sí? Ok. Es que eso me puso a pensar en si todo el mundo entendiera la vida de esta manera, o sea, que simplemente somos información, creo que no habría cabida para un Dios. No sé si... A ver, desarróllalo. A ver, es que, mira, para que exista un Dios, tendría que ser también información. ¿Ok? Y esa información tendría que estar tan perfectamente acomodada, pero a la vez como que, o sea, Él nos tendría que acomodar a nosotros. No sé si me explico. O sea, sí que una información acomode a otra información o algo así. Es que sería, o sea, simplemente pensando en que somos información, ya no tendría cabida esa idea de un Dios, porque ya no estamos viendo la vida de esa forma, ya estamos viendo como que tenemos un alma, un espíritu y nos creó un ser superior. ¿No? Simplemente ahí ya se repelen. Pero, o sea, me gusta esa idea de pensar de que si realmente existiera un Dios y la vida es tal cual como estamos diciendo ahorita, información, entonces Dios también es información. Entonces, ¿nosotros podemos crear a Dios? Más bien, yo, o sea, sí entiendo tu pensamiento. Y sí estoy más o menos de acuerdo, pero hay una parte que es como... No, en teoría sí tendría que existir Dios, porque Él sería como el creador de esto. Ahí ya estás tocando otro tema que también me gusta mucho. Esto lo vi en un video, está bien bueno, al rato te lo paso. A ver. Que... O sea, yo, digo, no sé si se han dado cuenta por los videos, pero yo no creo en Dios. Tú te persinas, yo me persino al revés. Yo no creo en Dios. Al menos no en el Dios que nos presenta, yo que sé, la Biblia, la iglesia, la sociedad en general. No creo en ese Dios. Yo puedo creer en un Dios de una manera distinta,
que creo que es los budistas, no me acuerdo cómo le llaman, pero que es una manera en que ven los budistas a Dios, y no es como un ser supremo. No es eso que nos creó. O sea, sí nos creó Dios, pero no de esa manera en como que, te voy a acomodar aquí, no. La luz se hace en tercer día, no sé qué. Uh-huh. No. Sino que Dios es como esa materia, eso que dio inicio a todo, eso es Dios. No sé si me explico. Sí, bueno, más bien, o sea, sí había escuchado ese pensamiento budista. De hecho, me gusta mucho esa religión, pero más bien es una religión donde no tienen dioses, porque no existe como un nombre tal cual. De hecho, Buda no es un dios, o sea, él no es como un filósofo. Sí, por eso es que no le llaman Dios, le llaman, o sea, es como su manera de interpretar, porque no le llaman Dios, es que no me voy a acordar porque es una palabra en quién sabe qué idioma. Pero nada más es como que si existiera un Dios, si tuviéramos que definir a Dios, sería como eso que dio inicio a todo. Y explicaban en este mismo video que, viéndolo desde ese punto de vista, Jesucristo, que es el que supuestamente llegó a la tierra, no era más que alguien que en ese momento que no tenían obviamente toda la información que tenemos ahorita y todos los puntos de vista y demás, que en ese momento fue un pensador tan capaz, o sea, tan realmente avanzado a su época, que logró darse cuenta que él estaba hecho de Dios, de esa materia que dio inicio a todo. Uh-huh. Entonces él podía sin problemas decir, yo soy hijo de Dios. Lo que no decías es que tú también eres hijo de Dios, porque todos. Tú también eres creado por esa materia. Entonces bueno, no me acuerdo perfectamente, pero explicaba como que Dios simplemente, o sea, Jesucristo se dio cuenta que estaba creado de esa materia y por eso decía que él era hijo de Dios. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, ya te entendí. Ok. Sí. Pues era eso. Pero sí, de hecho sí. Pero de hecho ese pensamiento budista está padre porque dice que Dios, o que esa materia, está presente en todo. Sí. Entonces ellos como que... Esto es Dios. Esto es Dios, por lo tanto... debes de cuidarlo. Entonces ellos incluso hasta las piedras como que tienen un... Sí, por eso están como tanto en armonía con la naturaleza. Sí. Sí. Eso está muy chido. Digo, no me creo capaz de ser como un budista, pero como un Buda, así como y reparme eso y no comer en días. Así unos puntitos. Es más, ahorita me los pongo donde está el lápiz. Pero o sea, me refiero, yo no sería capaz de ser budista, ¿tú sí? No sé qué implicaciones tenga. Pues alejarte de todo. No. no podría. Yo simplemente, o sea, es una forma muy romántica de verlo, pero no podría hacerlo. No podría. A ver, yo traigo otro pensamiento. Okay. Igual con la vida. Okay. Si la vida está hecho como para sobrevivir. Si la vida te da limones. Ok, no. Las limonadas. Me dio a pensar así como de... ¿Está realmente mal quemar un bosque? Porque entonces, o sea, pues las cosas pasan por algo, ¿no? Uh-huh. Y dicen que, pues por ejemplo, si está ese bosque y lo dejas crecer, tarde o temprano pues se van a seguir extinguiendo animales y especies. Uh-huh. Ya sea porque son menos capaces de llegar a sobrevivir o de reproducirse. Uh-huh. Entonces, si realmente está mal cortar árboles y hacer destrucción, porque creo que muchos han dicho que es antinatural hacer eso. Uh-huh. Pero yo creo que es todo lo contrario, es completamente natural. Pues es que como lo mencionamos, creo que fue en el primer capítulo, nosotros somos naturaleza. Y todo lo que hagamos es natural. Okay, entonces, y el hecho de ir y talar un árbol, a lo mejor sí, extingue una especie. Pero como tú dices, si lo dejamos crecer, seguramente lo que sucedería es que una o dos especies proliferarían más que las demás, porque se prestarían el tipo de terreno, que hay muchos árboles, demás, y ese tipo de especies seguramente cazaría otra, la extinguiría, uh-huh. Y entonces eso provocaría que la cazaba se muera, y entonces llegan otra vez a un equilibrio. Entonces, pues, si yo, siendo sincero, es como el hecho de extinguir especies es una forma de nivelar así. Sí, es que es casi como un equilibrio.
Es que ahí entra como la parte que nos hace como humanos, que es como la moral. O sea, porque hay unos que pues, dicen que no, hay que cuidar este tigre blanco o cosas así para preservarlo y que tenga más. Pero en realidad eso no está bien, no está bien porque no es natural. Bueno, sí es natural, ¿verdad? Pero... Todo es natural. Sí, todo, o sea, más bien lo antinatural es un término que nosotros le dimos a algo que no estamos de acuerdo. Nada más. Creo que siempre llegamos, en todos nuestros podcasts hemos llegado a todo es invento del humano. Nada es que, así que se llama ya el programa. No, es que sí. O sea, y es que justamente lo que hablábamos la vez pasada, que nos complicamos la vida. O sea, sí, porque pues las cosas son tan simples como, pues a ver, tú haces esto y eso es como, lo que estás haciendo es normal, o sea, no te juzgues. Y al momento de tú empezarte a hacer este tipo de cuestionamientos, te estás complicando y no funciona de nada. Pues sí, es que realmente el bien y el mal no existe, o sea, es más bien como una interpretación que nosotros le damos a... O más bien como una calificación que los humanos le damos a lo que nos gusta o no nos gusta. Sí. Entonces, como tal, no puede estar bien ni mal, simplemente sucedió y ya. Ok, sí. Entonces, ¿qué dices con esas personas que van y quitan la vida a otros seres? ¿En realidad deben ser castigados? Porque... pues es natural. Es que deben ser castigados por nuestra sociedad. Pero a la vez somos parte de la naturaleza, entonces, pues es que es natural, o sea, es que a ver cómo, déjame, organizo las ideas. A ver, pon tú un asesino. ¿Qué asesina? ¿El rapero? Ya. Un asesino, mata a una persona. Un puñal. Sí, ahí más bien yo creo que sí es bueno, no antinatural, sino está mal porque es alguien de su misma especie, pues. Pues existe canibalismo en muchas especies. Ok, bueno, sí. Las ratas, por ejemplo, cuando tienen sus crías, si de repente no reconocen su olor, se lo comen. Sí, las viudas negras también. Sí. Una vez me topé con una viuda negra. Una vez me topé con una viuda negra. Estaba ahí, fui a hacer un trabajo, estábamos programando, pero el internet no estaba bien así como en las instalaciones, entonces nos salimos al patio y estábamos sobre un pasto, así como unos arbustos. Yo estaba acá bien HD, pero... y pues me separé así como tantito de la compu, no me acuerdo qué, y me fijé y justo así, hace cuenta aquí tenía, aquí tenía así la araña al lado de mi pierna y no había dado cuenta. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Un asesino mata a una persona. Sí. Ok, es que viéndolo desde un punto de vista de ¿biológico? Es natural. ¿No está mal? No. Pero el hecho de que lo castiguemos, simplemente es algo que percibimos los humanos. Porque no es como que, o sea, tú le pegas a un animal o castigas a un animal, no lo va a entender como un castigo. Lo va a entender simplemente como peligro, como, ok, ese vato me pega, mejor me voy para allá. Entonces yo siento que el castigo es más bien como algo que simplemente podemos entender los humanos y que nosotros mismos le quitamos esa facultad de naturaleza. Porque en sí no está sucediendo nada fuera de lo normal, simplemente es una especie interactuando con su misma especie, tal vez de manera agresiva, tal vez de la manera en que tú lo quieras ver, pero no está sucediendo nada fuera de lo natural. Simplemente el castigo es algo que desnaturalizamos los humanos. Sí. A eso es a lo que quería llegar, no sé si me expliqué bien. No, sí. Pero más o menos. No, sí lo entiendo. Pues sí estoy de acuerdo. Okay. Yo te dije que no tenía mucho trasfondo lo de la vida. Porque es que llego muy rápido a la conclusión de que simplemente es información. Ok, pero ahora, espérame, me estoy acordando que algo. Vi en un video, y me llamó mucho la atención, porque hablaba de unas naves. Como que trataba de definir hasta qué punto podíamos delimitar lo que estaba vivo y lo que no. Y decía que si una civilización era capaz de crear una nave, ya sé que lanzarlas al espacio y llegar así como a otro planeta y con los recursos que estuvieran ahí pudiera construir otra nave. Eso yo te lo dije. Yo lo acabo de ver.
Hace 5 minutos. En un podcast. 5 minutos de comer. Oh, rayos. Lo hubiéramos publicado. Cuando, bueno, porque no tiene nada que ver con el señor Jorge. Es cuando hicimos lo de Barba Normal. ¿En serio me lo dijiste? Ajá. Ahí te llegué a decir algo así. Pero sí, tienes razón. Sí, o sea, si es capaz de ellos mismos reproducirse esas máquinas, pues sería vida, una especie de vida. Pues es que yo creo que sí, ¿no? No sé. O sea, sí, porque, o sea, si nosotros llegáramos a Marte y ahí ponemos una fábrica y esa propia fábrica empieza a fabricar cosas. Fabricar, más objetos de sí mismo, o sea, como androides o no sé. Fue el primer pensamiento que se me vino. Pues, entonces, en teoría, si llega un extraterrestre a ese planeta y ve a esos robots, pues los podría dar como una especie de vida, ¿no? ¿O no? Me perdí un poco. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros llegamos a Marte y ahí hacemos una fábrica y esa fábrica produce robots. Ok. Entonces, ¿Hay carbón en Marte? No sé. Una carnita asada. Bueno, el chiste es que producen robots y ellos se reproducen y hacen más robots. Okay. Entonces, podría ser considerado como una especie de vida. Es que en cuanto a la definición que yo te di, sí. Simplemente es información que es capaz de autorreproducirse. Así que sí. No sé. Es que no sé si sea hasta ese punto que algo que tú crees. O sea, ¿podemos crear vida? Sí. Nunca lo hemos hecho. Bueno, no lo sabemos. Un programa, ya lo habíamos dicho. Ajá, sí. O sea, no nos consta que sí esté vivo, ¿verdad? Pero pues es que no nos consta nada, ¿sabes? Es subjetivo. Sí, todo es subjetivo. ¿Qué es la subjetividad? No, pero es que mira. No tengo idea si podemos crear vida o no, pero como habíamos dicho, un programa, o sea, tú programas, yo que sé, un punto. En tu pantalla se va un punto. Ajá. Y ese punto es capaz de reproducirse. Y ese otro punto es capaz de reproducirse. ¿Me explico? Es una forma muy primitiva de vida. Una vida artificial que nosotros mismos creamos. Básicamente estamos jugando a ser Dios. Y eso es una falta de respeto para Jesus. Entonces, en cuanto a la falta de respeto, es normal que nos castigue Dios. No. Por eso estamos en pandemia. De hecho, a ver. Ya me perdí, pero a ver, di. Ahorita que mencionas a Dios. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver el comentario, ¿verdad? Pero es el sentido que bueno, la vida creo que es igual a muerte, ¿no? Okay. Sí. Entonces, ¿por qué nos aterra tanto ese tema? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Creo. ¿Sí? Sí. ¿O por qué nos da tanto curiosidad saber qué es la vida? O sea, ¿por qué no seguimos, si ya sabemos lo que es, por qué no seguimos cuestionando? ¿Le queremos dar algún sentido que a lo mejor no lo tiene o qué? Pues es que sí, yo creo que sí es. Porque si lo llevamos a la explicación más básica, ya la tenemos. En qué es la vida, ya la tenemos. En cuanto a por qué le seguimos buscando significado, yo creo que es más bien un tema filosófico. Un tema de pensamiento humano. Un tema que en la naturaleza no existe. Un tema que los animales no pueden llevar, no pueden ni siquiera percibir. Es un tema simplemente del humano que no está conforme con lo que ya tiene y busca y se pregunta y tal. Era ¿quién era el que decía yo solo sé que no sé nada? Sócrates. ¿no? Es que me gustaba mucho. Creo que sí fue él. Bueno, si no es él, nos corrigen en los comentarios. Pero es que me acuerdo que alguna vez hice como una exposición o algo así en la escuela. Y en la investigación que hice, me acuerdo que explicaban que, bueno, Sócrates era un maestro. Bueno, no digamos su nombre. Este filósofo... pues felicidades por allá. Este filósofo era maestro. Y nadie lo felicitó. No está haciendo, no está cayendo. No le llegó su tacita con chocolate. De esos de doradito, de envoltura dorada, que son como de cereza. Esos.
Era maestro, pero su forma de enseñar no era como nosotros la conocemos, así la típica de que se para enfrente y te explica las cosas. Okay. Sino que él se sentaba con sus alumnos o se paraba, se hincaba, yo qué sé, brincaban mientras se preguntaban. Estaban así brincando, girando, volando. Se sentaba con sus alumnos y los cuestionaba. Ok, tú me dices que ya sabes de este tema. ¿Qué es esto? No, pues es tal. ¿Por qué es esto? Ah, pues es que por esto, por esto. ¿Pero por qué? Pero pues es que es por esto, creo. ¿Pero por qué? Creo que es por esto. Pero no, ya no sé. O sea, los cuestionaba hasta que llegaran a un punto en el que ya no sabían. No sé si me explico. Sí. De ahí viene esa frase de yo solo sé que no sé nada. Porque si te lo sigues cuestionando y cuestionando y cuestionando, vas a llegar a un punto en el que ya no vas a saber. Entonces yo creo que eso de el buscarle el sentido a la vida, simplemente es eso, que se siguen preguntando hasta que llegan a un punto en el que ya no saben. Y cuando se encuentran la respuesta a eso que no sabían, se siguen preguntando hasta que vuelven a encontrar algo que no saben. ¿Me explico? Sí. Siento que va por ahí. Ok, sí. Pero entonces sí, creo que sí me entender, ¿no? Sí, o sea, el cuestionarse y o sea, más bien, el responder tus propias preguntas solamente genera más preguntas. Es eso. Sí. Yo lo que, bueno, mencionabas que ¿por qué nos da tanta curiosidad la vida si sabemos que se va a acabar? O que algo así dijiste, ¿no? Sí. Yo más bien diría, ¿por qué nos da tanta curiosidad la muerte? No sé si me explico. Porque viéndolo desde un punto de vista objetivo, voy a decir que no existe la objetividad. Viéndolo desde un punto de vista objetivo, la muerte simplemente es el ¿cómo te lo puedo explicar? El cambio de forma de una materia. No sé si me explico. O sea, como que la forma que tenía esa materia en ese momento llegó al fin de su ciclo y ahora le toca convertirse en alguna otra forma porque se descompone, se va a la tierra, nutrientes y demás. Sí. Entonces, la vida simplemente es el cambio de forma de tu materia. No hay nada más. Entonces yo me pregunto ¿por qué esa obsesión con la muerte, por saber qué hay más allá? Pues es justo eso por lo que dijiste antes, o sea, el seguirse cuestionando, ¿no? Y es que más es por ese miedo de ese temor de que no haya nada más, o sea, de que todo se vaya a acabar. Entonces es como aferrarte tanto a la vida y a este momento, porque pues es que creo que no solamente es a la muerte, sino puede ser como al cambio. Entonces le tenemos miedo a cambiar. Sí, pues sí. Entonces la muerte es una forma de cambio. Pues sí. Entonces yo creo que va por ahí, simplemente que de la muerte no sabemos nada. Se me ocurrió una pregunta ahorita que estábamos hablando, suponiendo, porque sabemos que todos los conceptos que conocemos son creación del humano, pero suponiendo que el concepto de felicidad si existiera en la naturaleza, ¿crees que nuestra especie, la especie humana, sería más feliz sin tanta conciencia? Sin todas esas preguntas constantes, sin todos esos miedos, sin todo eso que nos causa esa intranquilidad por dentro. Sí. Es que sí. Porque es que sí. Miguel Luis. No, sí, por supuesto. Sí. No, porque pues sí, o sea, tantos prejuicios. Tantos prejuicios o tantas complicaciones que llegas a tener, o como tantas aspiraciones que llegas a tener tanto por algo, que a lo mejor eso te llega a complejar. Entonces, lo único que estás haciendo, más bien la vida es es un hecho que ahí está, y tú la llenas, tú sabes de qué llenarla de complejos. Y ya. O sea, porque tienes toda la posibilidad de disfrutarla. Es que me llegó esa pregunta como porque recuerdo, creo que fue Dross, que como en sus videos menciona, no es como que siempre, pero menciona mucho de que la ignorancia te da felicidad, o la felicidad viene con la ignorancia. Entonces es que realmente sí es cierto, ¿no? Yo creo que sí, entre más ignorante llegas a ser, yo creo que sí eres más feliz. Porque digo, no lo tomen a mal, pero por ejemplo, una persona con síndrome de Down
Yo estoy hablando en serio. Ok. Yo no dije nada. No he dicho absolutamente nada. No, perdón, ya. Una persona con síndrome de Down no es consciente de... O sea, es una persona completamente inocente. No es consciente de todo. No sé ni siquiera si entiende lo que es la maldad. Sí, o sea, no tendrías que recurrir a eso, nada, simplemente un niño. Es que un niño sí, o sea, un niño sí puede vivir con miedo, no sé si me explico, o sea, un niño en la escuela, el niño que le hace bullying le tiene miedo y se hace preguntas, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, un niño sí llega a ese punto. Yo siento, digo, sé que hay muchos como niveles de Down, no soy experto en el tema, pero sé que como que hay niveles, pero entonces alguien que tenga así como algo avanzado, que, o sea, realmente no es ni siquiera consciente de lo que está sucediendo, simplemente siente esa alegría, o sea, no sé si has interactuado con una persona así. Sí. Es puro amor. Sí. Entonces digo, ¿realmente es necesario toda la complejidad de nuestra mente? No, pues es que no. Y es que a la vez me pongo a pensar, sin esa complejidad de nuestra mente, no habremos llegado a la luna, no habremos llegado... Pero es que, ¿para qué quieres ir a la luna? Pues es que eso es algo que surgió a partir de esa complejidad que tenemos. Ajá, o sea, realmente X, o sea... Y es que esa complejidad crea más complejidad. Entonces, no podría ser que la complejidad... Porque, o sea, estamos suponiendo que el hecho de que nuestra mente sea tan compleja nos genera tantas dudas que hace nuestra vida más compleja. ¿Me explico? Entonces, no podría ser... Que supongo que sí, pero que el hecho de que seamos tan complejos los humanos sea resultado de que poco a poco se fue generando más y más complejidad. Más complejidad y más complejidad y más complejidad. ¿Me explico? Sí. ¿Crees? O sea, yo supongo que sí, ¿no? Es que es eso, que simplemente somos el resultado de complejidad acumulada. Lo que dijimos, el efecto mariposa. Bueno, no sé si va tanto por ahí, pero... No, sí, porque, o sea, simplemente hubo un punto... Todo lo podemos ver desde el efecto mariposa. Bueno, todo. sí, en un punto sí, ocurrió algo y ahorita ya estamos llenos de complejos. Pero Sí. es que, digo, nunca lo había pensado, pero me gusta como... que la complejidad genera más complejidad. Entonces en algún punto nuestra especie va a ser más compleja. Sí. En el momento que lleguemos, por ejemplo, a colonizar la luna, que creo que ya había planes, ¿no? Para, no sé si en como 2 o 3 años, 4 o 5 años, ya hay planes como de generar ahí una base. Entonces la vida se va a hacer más compleja. O sea, en 1000 años todo va a estar complejísimo. Mucho más complejo. Sí. ¿Y realmente seremos capaces de entender la complejidad? No, de hecho, eso justamente me surgió ahorita que lo mencionaste. Porque si ahorita, o sea, yo no entiendo realmente cómo funciona el celular. O sea, todo cómo funciona no entiendo nada. Touch, botones. Pues sí, pero no sé cómo están todos, cómo conecta todo y nada. Entonces, pues en 1000 años seguramente va a haber máquinas, no sé qué vaya a haber, que menos vamos a entender cómo funcionan. Es que realmente no lo vamos a entender. O sea, yo tengo más o menos una noción. Ajá. No te voy a decir que sí sé cómo funciona, porque no. Tengo más o menos una noción. Pero... en 1000 años... o sea, sí va a ser más compleja la vida. Va a haber muchas más cosas casi imposibles de entender. Pero para nosotros en este momento. Sí, porque para las personas de ese entonces... Pues es normal. Entonces... ya se me fue la idea. Sí, las personas de ese... sí, pero de ahí iba a desarrollar, ya se me olvidó. Pero entonces, las personas de ese entonces van a ser más complejas aún. Sí. Van a entender ideas más complejas aún. No necesariamente, sino simplemente se les va a hacer algo normal. Pueden reaccionar de cierta forma, pero que lo entiendan tal cual, no creo. Entonces, o sea, a lo que me refiero es... Bueno, a lo que iba a llegar, pero me interrumpiste. Ajá. Gracias. Okay. Lo que iba a llegar es... Van a entender cosas más complejas, o sea, eso es un hecho. Sí. Porque, por ejemplo, tú ahorita le das un teléfono a una persona mayor y no lo entiende. Entonces, con las generaciones van a empezar a ser más complejas las cosas y solamente las personas que les toca vivir en ese momento lo van a entender. Uh-huh. Entonces, realmente,
la complejidad es parte de la naturaleza. No sé si me explico porque... Sí. ¿Sí qué? ¿Sí me explico? Sí, sí te explicas y sí es parte de la naturaleza. A ver, ¿por qué? Porque nada es antinatural. Sí. Porque nada es antinatural. Es que no, a lo que iba... De otra vez se me fue. A lo que iba es que... O sea... A ver, ¿cómo lo explico? Es que lo que es complejo para nosotros en este momento... Ni siquiera era imaginable para personas de, yo que sé, hace 50 años. Uh-huh. En ese momento su vida era menos compleja. Pero ya era compleja. Uh-huh. ¿Qué tan complejo es lo complejo si realmente no es tan complejo? No, ya me perdí, la verdad es que se me fue la idea. Sí, o sea, sí entiendo esa idea. Ajá. Siempre hemos estado llenos de complejos. Ajá. Más bien, realmente sí vamos a estar... Sí o sea, conforme pasa el tiempo, sí nos llenamos de más complejos o pues simplemente tenemos complejos los mismos en cuanto a complejos de una persona de es que me veo mal, es que tengo no sé qué. ¿A esos complejos te refieres? No, como... O sea, que se te haga más complicada la... Ok. Es que sí, ya. Ajá. Es que sí... Más bien yo creo que siempre ha habido el mismo nivel. Nada más que conforme va avanzando el tiempo, pues son otros diferentes que los que se sustituyen. O sea, ¿crees que simplemente cambian? Sí. Pero es que entonces eso ya descarta la idea que habíamos mencionado hace rato, que nosotros somos resultado de complejidad acumulada. Ajá. Entonces, con ese pensamiento de que simplemente cambió, descarta esa idea que habíamos dicho hace rato. Sí, bueno, es algo que ahorita estoy soltando. ¿Es el uno o el otro? No, pues... No, ¿el uno o el otro? A ver, eso como que me llena de otro... ¿Sí necesariamente tiene que haber solamente una realidad? Llevamos 40 minutos. ¿La dejamos para el siguiente? Sí, me gusta. ¿Va? Sí, vale. Entonces, a ver, conclusión. La vida es información que trata... La vida es una película. ¿Cómo era la canción del venezolano? Canserbero. La vida es una película, su tragedia, comedia y ficción. Sí. Yo sé que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes cuál te va a tocar. ¿Y si es una caja de bombones de chocolates? No, todos son iguales. Bombones. Creo que era de chocolates. La vida es una caja de chocolates, pero nunca sabes cuál te va a tocar. ¿Y si los chocolates fueron creados por una máquina que así perfectamente son iguales todos los chocolates? Más bien, creo que no existe el azar. ¿No? Ya me mezclaste aquí chocolates con azar, no me gusta. No. Le dan mal sabor, los hace agrios. Sí, o sea, pues sí, o sea, si tú tomas un chocolate, uh-huh, pues no es una decisión al azar, es una decisión ya premeditada. ¿Y si eso lo hace un perro? También. O sea, él ya dijo, sí, un chocolatito de Carlos V. Sí. No, pero sí hubo algo detrás por lo cual tomó esa decisión. Ok. No existe el azar. Pues es que es lo que te digo, podemos llevarlo todo al efecto mariposa. No. Pinche mariposa, el caos que crea, güey. ¿No? ¿Quién hizo esa? Todo. No sé, se llamaba mariposa o algo así. Le gustaban los mariposas. Las comía. Bueno. Entonces aquí lo dejamos, ¿no? Sale, pues. Es eso. Entonces, en conclusión, porque ni concluiste, porque te interrumpí con la canción de Canserbero. Concluye. Pues simplemente eso. Listo. Okay. Interprétalo ustedes. No, simplemente eso, que la vida es información que con el paso de los años se acomodó perfectamente para hacer lo que es ahorita. Y que no necesariamente se tiene que quedar ahí, sino que con el paso de los años creo que también se va modificando para adaptarse a su entorno. Creo que ahí lo dejaríamos. Uh-huh. Y bueno, también los quiero dejar con esa... Me gustó mucho esa idea de pensamiento de que nuestra realidad es el cúmulo de complejidad. ¿Cómo había dicho? De complejidades. Que nuestra realidad es complejidad acumulada. Uh-huh. No sé, no somos, sobre todo, no sé si sea realmente así, pero me gustó mucho esa idea. Sí, estoy de acuerdo. Que nuestra realidad es
El cúmulo de... lo voy a poner en mi Instagram. Síganme, Cristian Samu. Sí, abajo están los links. Te lo voy a cambiar. Sí, la realidad es un cúmulo. Nuestra realidad es un cúmulo de complejidad. De complejidades. Nuestra realidad es complejidad acumulada. No sé. Así es como yo lo dije. Es mi frase. Cristian Zamudio, 2020. Ok. ¿Quieres concluir con algo? Sí, está bien. Me gustó esa conclusión. Qué buena. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Adiós, chicos. Que tengas una bonita semana, ¿no? Pues sí. Ahí encerrado en tu casa. Editando. Y pues para el próximo hablamos sobre la realidad, ¿no? Algo así. Ajá, ¿era? Que si realmente solo existe una realidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Me parece bien. Ok. O sea, que hasta aquí la dejamos entonces. Pues ya estás. Sale. Nos vemos. Salud.